Estamos estrenando lentamente este miércoles 14 de mayo, desgraciadamente con la obligación de justicia de recordar a José Mujica, con lo cual hoy empezaremos el programa con alegría, pero no divirtiéndonos, invitándote como cada jornada a caminar este planeta para festejar la vida. Y como te decía, hay que continuar, no por ya conocida, por él mismo. El 29 de abril del año pasado, hace un año y poquito, tenía la valentía de enfrentar la realidad. Te estoy hablando de José Mujica, que un 29 de abril... el año 2024 anunció en la sede de su partido que tenía cáncer, que lucharía hasta último momento, y fue para mucha gente un mazazo, para mucha otra gente un trampolín. Alguien que, según han dicho los viejos caudillos que aún quedan, Mujica era uno de ellos. Lo fue Vázquez, lo ha sido Lacalle, quien ya está retirado de la actividad pública, al igual que el doctor Sanguinetti, viejos caudillos que no se repiten, cada cual a su manera. Todos han reconocido en Mujica, te guste o no te guste lo que haya hecho, sabedores, vos y yo, de que tuvo un pasado muy duro, que la muerte no le era extraña, que pasó al lado de él, que pasó por sus manos también. Nadie puede ignorar eso, pero si algo podremos rescatar, creo, es que mantuvo sus ideales hasta el último momento. Hasta el 1 de mayo pasado, y hoy es día 13, ayer falleció, se supo la noticia ayer. Hasta el 1 de mayo estuvo participando, cuando el viernes 2, dijo que estaba disconforme con lo que había hecho el PIT-CNT en el anterior periodo de gobierno, que no habían hecho nada. Ahí demostró lo que había anunciado aquel 29 de abril del año 2024, que iba a estar hasta las últimas. Entonces vuelvo a decirte que estés o no de acuerdo con lo que hizo, con los procedimientos que utilizó, con las formas de manejarse, a veces no muy claras, muchas veces anárquicas en el literal sentido de la palabra y en el figurativo si cabe también. Él decía que así como hoy podía afirmar que esta mesa era cuadrada, mañana te podré decir que esta misma mesa era redonda. No te mandaba a decir las cosas. No tuvo empacho de enfrentarse, por ejemplo, con Cristina Kirchner y Néstor Kirchner.
los presidentes en sus oportunidades de una patria vecina que está tan vinculada a nosotros que más de una vez hemos escuchado o hemos dicho que cuando Argentina estornuda, Uruguay se resfría. Y no tuvo ningún empacho en decir por lo bajo, pero había un micrófono abierto, micrófonos traicioneros a veces, que dijo, ese micrófono, lo que Mujica le comentó a alguien en una reunión cuando estaba con Cristina Kirchner al lado. Dijo, la vieja es más peligrosa que el tuerto. Después tuvo que pedir perdón. Entonces, insisto, ¿estarás de acuerdo o no con los procedimientos? ¿Creerás o no todo lo que ha dicho? No tuvo ningún inconveniente en decirle al periodista más importante en su momento, y creo que a lo largo de la historia, no te hablo ya del periodismo, en la historia de la radio y de la televisión en Uruguay, Never Araujo, hombre de Melo, que comenzó en esta casa, en Carve, haciendo periodismo, llegó a un sitial de privilegio importante, voluntariamente se retiró, mira todo el panorama, hoy día, mira, afortunadamente está con nosotros, y conduciendo un programa de televisión, este hombre prestigioso, talentoso, con paciencia, con buenos modales, tuvo que escuchar que Mujica le dijera, no sea nabo, never, a Araujo. También no tuvo inconvenientes en defender a Luis Suárez diciendo que los de la FIFA eran unos hijos de puta. No sé si lo eran, pero nene de pechos no son. Reitero, rescato la valentía para llegar con sus ideales hasta el último momento. No sé si hoy está todo tan mal, seguramente siempre ha estado el mundo medio revuelto. Con tanta noticia que viene una tras de otra empujándose entre ellas para informarnos o desinformarnos, para traernos lo más importante del día y lo más estúpido del día también. Hoy es noticia que Wanda Nara con no sé quién van a pasar un fin de semana no sé dónde, y consumimos eso, y vemos programas que no nos aportan nada. Podríamos decir que en este mundo tan rápido, donde nos enteramos de las cosas más estúpidas con rapidez y de las más importantes con menos rapidez, hay que decir hoy que ha muerto alguien que ha dejado huella en este país. Y te mencionaba a los antiguos caudillos. No han dejado de reconocer, con sus matices, tanto Sanguinetti como la Calle Padre han reconocido que consiguió liderar una importante franja de este país, algo que evidentemente Mujica habría soñado cuando militaba en la década de los 50, finales del 50, cuando el Partido Nacional, después de 100 años y algo, de estar siempre en la vereda de enfrente, pasa a ser gobierno, año en el que Luis Alberto de Herrera, que había querido ser presidente, hubiera sido por lo menos presidente, y la muerte lo sorprendió antes. Seguramente el ejemplo de ese caudillo movió a que Mujica hiciera lo que ha hecho. No sé si bien o mal. Nos estamos enterando todos los días de tantas cosas. Escándalos de evasión de impuestos, candidatos que están ajusticiados, otros por vías de ser ajusticiados o no, desfalcos, falta de dinero,
mentiras de todos los días. Ante esta realidad te encontrás a alguien que nunca te dijo H por B. Se ha tenido que disculpar un montón de veces. En estas épocas insisto en que para siempre es por un rato. Cuando vos y yo, capaz que cuando éramos pibe, y Diego también, pensamos que Diego es Dieguito y ya es un señor grande, con una linda familia. Bueno, hemos escuchado de muchos esto de que para siempre, hoy ya no es para siempre. Te quiero para siempre y ese para siempre puede ser para un rato. A veces, como me contó alguna vez una jueza de paz jubilada, que me argumentaba que se había jubilado porque en la ciudad donde trabajaba, en el departamento de Colonia, en una ciudad pequeña, donde había muchos casamientos, en el último año en que trabajó activamente había hecho solamente 2 matrimonios. Y venían muchísimas parejas a que le solucionara a la jueza un inconveniente que podía terminar con aquella vida matrimonial de un saque. Y me decía la jueza, ¿sabe por qué se querían pelear? E irse y dejar a los chicos colgando y peleándose por el televisor. Siempre vos con la novela, siempre vos con el fútbol. ¿Te das cuenta que hoy estamos calibrando las cosas de otra manera? Hay cosas que no pueden cambiarse. La sensatez con la que te moves, la obligación que tenemos vos y yo de que cuando metemos la pata tenemos que corregirla y pedir las disculpas necesarias. Eso no puede cambiar. Hoy estamos hablando en este programa que se supone que es para festejar la vida de alguien que ha disfrutado la vida, como él dicho, hasta el último momento, ¿no? Algo así dijo como que el que deja de soñar, deja de vivir. Y que hay que vivir con todo para estar pleno. Esa era la idea. Hasta el último momento. En unos días hubiera cumplido 90. Había deseado llegar a los 90 y bueno, se apagó su vida en el día de la Virgen de Fátima, el 13 de mayo. Alguien que con valentía, y vas a decir, ¿y ahora estás diciendo que es bueno? No, no te estoy diciendo que es bueno. Te estoy contando lo que a mí me llama la atención. Que a pesar de haber estado preso, de haber matado gente, de haber robado, de haber sido traicionado, de haber tenido que poner la cara por tantas macanas, de llevar un país para arriba y para adelante, para abajo y para atrás. A pesar de todo eso, fue constante hasta el último momento. Ese ejemplo nos tendría que valer. Creo. Hoy de mañana estaba leyendo la cantidad de publicaciones que te da Internet todos los días. Hay de todo, ¿eh? De todo. Cosas entretenidas, cosas asqueantes. Y no te digo asqueantes en lo sexual, porque hay asqueante en lo moral. Hay asqueante, y en lo moral no es fornicar o no fornicar. En lo moral puede ser estar destratando a otra persona porque es inmigrante. Bueno, hay de todo en Internet. Y encontré varias publicaciones en las que festejaban la fecha de ayer. Ya es, creo que, lo último que podés desearle a nadie, ni lo último que podés celebrar, ¿no? Aquí en Uruguay festejamos los nacimientos de los héroes patrios, a la inversa de otros países que celebran el día de su muerte. Acá celebramos la vida, poco, ¿no? Pero lo hacemos. Entonces, así como te voy diciendo que estarás o no de acuerdo con lo que hizo,
fue consecuente con lo que pregonó. El Estado uruguayo ha declarado duelo hasta el viernes. ¿Qué quiere decir? Que en todos los lugares públicos donde haya una bandera patria o los 3 pabellones tienen que estar a media asta para recordar a este hombre que ha fallecido, que habrá dejado muchas cosas sin solucionar, no lo sé, que te habrá ilusionado mucho, seguramente, que te habrá decepcionado, y quizás también, pero así es la vida, ¿no? Empezar y recomenzar y darle y empezar de vuelta. A las 10 de la mañana el cuerpo de José Mujica va a llegar hasta la Casa de Gobierno, la Torre Ejecutiva. Desde ahí serán velados sus restos en el Palacio Legislativo. Y él había expresado en algún momento que quería ser enterrado, que sus restos fueran depositados en la chacra que lo vio vivir desde el año 85 en que salió de la cárcel, y al lado de la perra que durante 20 y tantos años lo acompañó, Manuela, la que le faltaba una pata porque una máquina de arar se la había quitado. Hasta aquí conozco la historia. Entonces, insisto, no te estoy diciendo que fue un buen hombre porque no lo conocí. Lo conoces por sus acciones. Lo conoces por sus silencios y por las palabras dichas. Y la última, en enero de este año, el diario argentino La Nación le hizo un reportaje, ya maltrecho, en el que le preguntaron, y creo que aquí por lo menos está el eje de tu vida y la mía, ¿no? ¿Para qué hemos llegado? ¿Para qué estamos? ¿Y qué va a pasar con nosotros? Alguien hoy me mandaba un WhatsApp diciendo que extraña a su mamá, que esta fecha es muy dolorosa para ella. Y sí, evidentemente, cuando hemos amado como se debe, una ausencia de esta es irreemplazable. Bueno, para muchos serán irreemplazables. La historia ya está escribiendo todo. Y te decía, en ese reportaje en el diario de La Nación, él decía que pensaba que todo existía aquí en la tierra, que había nacido, que había vivido y que cuando muriera se terminaba todo. Esa era su posición ante la vida, respetable evidentemente, compartida, no sé, pero respetable. Han sido casi 90 años de alguien que marcó la historia, que ha torcido, entre comillas, lo que parecía imposible de cambiar. Hoy no haremos juegos, porque muchos de ustedes estarán lamentando la partida de alguien que ha sido cercano, al mismo tiempo lejano, te dio el apoyo y de repente te lo quitó, te dio subsidios, nos ha quitado la habilidad para trabajar ese subsidio. Ha habido de todo, con lo cual hay que festejar la vida, agradecer lo que ha hecho, no jugaremos. Es más, le había dicho a Diego cuál era el juego de hoy. Yo estoy cayendo en la cuenta que no podemos jugar, por lo menos por respeto a aquellos que lo han admirado, lo han celebrado, lo han festejado, y por respeto a los que no lo han admirado y no lo han festejado, a quienes no podemos facilitarles a esta hora, a las 6:21, que celebren la muerte de alguien. Que descanse en paz, que sea lo mejor para todos los que quedan, pues un solo hombre logró, con un puñado de otros, cambiar muchas cosas. ¿Y ahora qué pasará? No lo sabemos.
La vida continúa, ¿eh? Hay duelo, pero hay clases, las oficinas trabajan, habrá mucha gente que irá hasta el Palacio Legislativo a llorar, a dejar una flor. No faltará alguno que vaya a hacer algún desplante, ojalá que no. Pero por respeto a la vida y a quienes hemos vivido un tramo largo o corto, creo que hoy no podemos jugar. No sé si llorar, pero no podemos jugar. Recordarlo y que este recuerdo se tamice. Que todas las cosas malas, y bueno, queden por un costado. Sepamos, se hizo esto y no hay que hacerlo. Y que las buenas vayan iluminando nuestra vida. Si tenés fe, pedí por él. Para que el Dios en el que vos creas lo reciba con generosidad, siendo un juez justo. Y si no tenés el don de la fe, a respetarlo, es lo que te estamos invitando. Que José Mujica tenga paz, que haya paz en su entorno, que será la paz que tendrá este país necesariamente. Que descanse en paz José Mujica. Hola, está hablando Jorge Correa, para comunicarles que de lunes a sábado estamos para servirlos a ustedes. Y les voy a dar un teléfono por lo menos para que lo tengan ahora, rápido. 2208-0071. 2208-0071. Ténganos presente. Saludos. Por la mañana, arriba Cabrales, arriba Cabrales, arriba Cabrales. Y por la tarde, arriba Cabrales, arriba Cabrales. Café Cabrales significa buen café. Solo en Óptica Brioso encontrás esta promo excepcional. Multifocales Essilor con antirreflejo y armazón incluido desde 12.990 pesos. Te esperamos en San José 1260. Óptica Brioso. Cambia la óptica de tu vida. Hay números que siempre son útiles. Si tenés que buscar un electrodoméstico en Casa Correa, hasta tenés un WhatsApp para comunicarte con rapidez. Mandar un WhatsApp y que Correa te llame. 098 13 0001. Hola, ¿cómo andás? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Quería preguntarte si tenés multiplexores inerciales para propulsores de naves Warp. Justo este fin de semana quería ir a visitar unos amigos al cuadrante Gamma. Ajá. Y bueno, no me están dando el mío. Justito, me quedan dos. ¿Querés los dos? Salvo que nos pidas algo de otro mundo, en Agrohouse tenemos todo para tus mascotas y tu jardín. Abrimos regalando. Ruta interbalnearia kilómetro 40, a 100 metros del semáforo de Marindia. Llámanos al 4376-0007. Agrohouse, agropecuaria y pet shop. Somos la nueva movida. Agrohouse. El Coinor es el Coinor. Poderoso el chiquitín. Mi casa brilla como el sol. Mi casa brilla como el sol con producto Gasmart. Escucha esta promoción. 3 litros de detergente super concentrado Gasmart. 3 litros de hipoclorito puro. Lo podés diluir al hipoclorito puro, convertirlo en 5, 6, los litros que vos quieras. 3 litros de jabón en ropa. Y además, limpiador, desodorante y desinfectante que rinde 5 litros. De regalo, un pack de papel higiénico, 16 rollos. 1.090 pesos y lo ponen en la puerta de tu casa. 096-480-555. Mi casa brilla como el sol. Buen día, Julio. Un saludo a toda tu audiencia. Escuchando atentamente tu editorial y tus palabras, nunca más acertado. Uruguay siempre fue un país de respeto. Murió un presidente, no más importante o menos importante que otro presidente que hayan muerto, y por lo tanto hay que tener respeto, respeto
a la persona, a la familia, pero respeto porque fue un presidente del Uruguay y en Uruguay siempre se respetó. Así que a la familia y a los allegados, mi más sincero pésamo y que viva la democracia y que viva el Uruguay. Un abrazo grande, Julio. Por la mañana, arriba Cabrales, arriba Cabrales, arriba Cabrales. Y por la tarde, arriba Cabrales, arriba Cabrales. Café Cabrales significa buen café. Solo en Óptica Brioso encontrás esta promo excepcional. Multifocales Essilor con antirreflejo y armazón incluido desde 12.990 pesos. Te esperamos en San José 1260. Óptica Brioso. Cambia la óptica de tu vida. El reloj está marcando la hora 6:27 y a las 6:27 de este 14 de mayo vamos a ver cómo se escribe la historieta del día de la fecha. Presenta Óptica Brioso en sus dos casas. En Montevideo, San José 1260 y en Canelones 33 518. Óptica Brioso es servicio diferencial. ¿Qué va a estar sucediendo en el día de hoy con el tiempo, con el clima? No ha cambiado mucho, han anunciado calor. Hoy la máxima va a ser al sur de 25 grados, al centro y norte entre 27 y 30. Para mañana estará algo cubierto al sur, con muy baja probabilidad de lluvia, dice Ventilología, vamos a creer. Una amiga de la audiencia me decía, va a haber lluvia jueves, viernes y sábado. Y eso me lo dijo un fin de semana. Dije, ¿estás segura? Y efectivamente, Ventilología anuncia probabilidades de lluvia para mañana jueves y para el viernes. Es lo que toca. Así que a no desabrigarse. Si querés vacunarte, si no cuidate, dejate de jorobar. No está la cosa como para andar tirado en la cama. No, hay que meterle. A ver, si es necesario tirarse un rato en la cama con toda paz. Pero yo ya cumplí y bueno, te va a sacar por el camino. Vamos, metele con todo, a caminar el planeta, a festejar la vida. 6:30 de la mañana. El presidente Orsi tuvo el deber de anunciar ayer, lo hizo por internet, a las 4:15 de la tarde, que había fallecido Mujica. Se había comentado el domingo, se había anunciado, le había dicho el secretario de la presidencia, le había dicho su mujer, que ya estaba en los últimos momentos. Su velatorio será hoy en el Parlamento. Se planifica una caravana que a esta hora debe estar siendo, imagino que, programada, estudiada y cuidando de que no haya oportunidades para faltar el respeto o desordenar las cosas. El féretro con los restos de José Mujica saldrá a las 10 de la mañana desde la Torre Ejecutiva. El funeral será a las 3 de la tarde en el Palacio Legislativo, con puertas abiertas, para quien desee darle el adiós a quien ha sido desde los años 60 parte tuya y mía en la historia. Para bien o para mal, no lo sé, no puedo juzgar. Sí te puedo contar que ha hecho de todo. También te quedan dudas. ¿Todo lo que dijo que hizo fue efectivamente hecho? No lo sabemos. Hay cosas que están a la vista, hay cosas que se habrán ido con él, ¿no? Se habrán ido con él. En la adolescencia, un gran ciclista. Su papá se llamaba Demetrio, su mamá Lucy Cordano. Muere su papá teniendo él muy pocos años. Él y su hermana tienen que salir a laburar para parar la olla. Tenían el hábito de trabajar la tierra
Y eso es lo que hacen él y su familia para sacar la casa adelante. Llegó a la presidencia y en la presidencia fue donde empieza el lado claro de la vida de Mujica. Antes había sido con Tabaré Vázquez ministro de Ganadería, había escandalizado a muchos cuando llegaba al Parlamento en motoneta y en vaqueros, fue chacarero cuando le dan la libertad en el año 85, compra, creo, ese lugar donde él vive. Nunca estuve, pero me han contado que vive mucha gente. Hay una escuela que prometió, hay mucho movimiento. Hoy, evidentemente, el movimiento se traducirá en silencios. Quizás los mismos silencios que gente de su partido tuvo cuando otros de su misma fracción o de su partido, es una coalición, el Frente Amplio, el MPP, los Tupamaros, ese grupo mayoritario. La historia nos ha contado que el MPP y el Partido Comunista nunca se han llevado bien, y cuando Mujica dijo lo que escuchamos decir sobre el PIT-CNT, no faltaron todas las críticas de Abdala, de Castillo, de Sommaruga. A ver, que la oposición hubiese criticado, pero la oposición se ha quedado quieta porque se ha dado cuenta que dentro del Frente Amplio las cosas están muy desordenadas. ¿Quién tendrá ahora que empujar todo esto? ¿Se construirán nuevos líderes? Bien, no lo sabemos. Te digo que solo una voz de una joven senadora defendió las palabras de Mujica. Después hubo silencio absoluto. Cuando le preguntan a Orsi, quien se ha caracterizado desde el 1 de marzo en llevar las cosas con mucha calma, podríamos decir, hay un contraste muy evidente entre lo que fue el anterior gobierno. No digo que haya sido mejor, pero la calle parecía una máquina de hacer cosas. Aquí, todo más tranquilo. Los escándalos de políticos de su fracción, por lo menos de su ala, se resolvieron con, bueno, renunció la ministra, caso resuelto. No sé si estaba tan resuelto, ¿no? No lo sé. Ese silencio que hoy está en mucha gente fue el silencio de muchos que no quisieron defenderlo, que habrán comido de sus manos, ¿eh? En los años 60 fue conocido como Facundo, como Emiliano, como Ulpiano, nombres, seudónimos para llevar aquella guerrilla que procuró pacificar y ordenar al régimen político que en ese momento era absolutamente desastroso. Una crisis económica brutal, sueldos que no alcanzaba, una guerra fratricida de la que hoy todavía no tenemos la dimensión que tuvo, enfrentándose civiles con policías y con militares, y con esa constancia que es entre comillas de admirar, que tiene el Frente Amplio, de insistir e insistir e insistir e insistir en un tema. En algún momento eran murales, hermosos murales, que decían arriba fulano, abajo el FMI, después hubo que acordar con ese fulano y hubo que acordar con el FMI, yo qué sé. Una guerrilla cruenta.
Protagonizó Mujica asaltos, secuestros a mano armada. En 1969 participó en lo que hoy conocemos a la distancia como la toma de Pando, ciudad que hoy está muy cerca de nosotros. Hay mucha gente que nos escucha en Pando, pero que en 1969 estaba, como todo el Uruguay, aislado, entre comillas. No había fax, había teléfono, había telégrafo, había telegramas, había radio, la televisión muy en pañales, y se tomó Pando, y hubo muertos que Mujica nunca reconoció. En 1971 fue uno de los 106 tupamaros que se escaparon de lo que hoy es un shopping y que era la cárcel en Punta Carretas. Durante su gobierno se terminó Pluna. Se habló de una regasificadora que nunca fue. Aprobó, regularizó el consumo de cannabis recreativo. No sé si te acordás, en el 2008, Tabaré Vázquez, siendo presidente, había bloqueado la iniciativa del aborto legal. Uruguay tiene, desde hace unos cuantos años, la posibilidad de que una mujer termine con la vida que lleva en un vientre por las circunstancias que su conciencia las sabrá, porque yo no puedo meterme en la conciencia de nadie, no lo soy. No soy juez ni nada. Pero permitió lo que Tabaré Vázquez no se había animado a hacer. Y digo por qué no se había animado a hacer, porque Tabaré Vázquez era médico. Y en el 2008, entre gallos y medias noches, la iniciativa del aborto legal hasta las 12 semanas, cuando ya hay fotos que se mueven, imágenes que muestran que hay un ser humano ahí, Vázquez se había negado y bloqueó la iniciativa porque Vázquez dijo que él era médico y que toda su carrera se había basado en defender la vida, en cuidar la vida, que él no estaba dispuesto a interrumpir la vida. Es más, hizo pública una carta que recuerdo yo estando haciendo este programa en otra radio y con otro público. Recuerdo que este programa hoy es informativo. En su momento era solamente diversión y nos moríamos de risa porque pues había gente que daba las noticias. Pero el periodismo en su momento no le dio la difusión a la valiente carta que había escrito Vázquez. ¿Por qué se oponía al aborto? Bueno, con Mujica eso se dio vuelta. La polémica frase que te decía hace un ratito, en el 2013, cuando frente a Cristina Kirchner, que era presidenta, dijo en voz baja pero con un micrófono abierto: esta vieja es peor que el tuerto. Estaba hablando de Cristina y de Néstor. Después tuvo que ofrecer sentidas disculpas. El año pasado volvió a llamarla vieja y a criticarla, aunque luego dijo considerarla admirable. Ese extremo de una punta y la otra. Contradictorio. Dijo públicamente en la ONU, siendo presidente: soy del sur, vengo del sur. Y después terminó con un llamado a, por encima de todas las cosas, a respetar la vida e impulsarla, cuando había hecho propicio el aborto. Vas a decir que antiguo. Te digo lo que dice la ciencia. El 29 de abril del año pasado anunció su enfermedad. El gobierno decretó, ya te dije, duelo,
Pero la vida sigue. Hoy hay clases, hoy hay oficinas que trabajan. La vida continúa, pero el respeto ha de mantenerse. 6 de la mañana, 42 minutos. La máxima, 25 grados. Y todos los departamentos tienen intendente electo. Besossi dice, y bueno, yo no sé si voy a asumir, me parece que sí, pero como anda ahí con estos problemas, en La Valleja todavía, no sé, esta hora deben estar contando, ¿o no? La Valleja todavía no ha podido decir públicamente lo que parece que ella será una realidad. Que Daniel Jiménez, con el 38.57% de los votos, sería el nuevo intendente de Minas y pasaría Minas a ser gobernada por el Frente Amplio. Daniel Jiménez aventaja por 116 votos al candidato blanco Mario García y la elección se va a definir con los observados. Los nacionalistas no pierden en el departamento desde 1989. Habrá que ver qué es lo que va a suceder ahora. Hubo fútbol ayer en la Copa Sudamericana. Boston River se enfrentó a Nacional de Potosí. 3 goles hizo Nacional de Potosí. Boston River no hizo ningún gol. Hoy hay fútbol, mañana también. Guillermo de Amores será el arquero titular de Peñarol hoy ante Olimpia de Paraguay en el campeón del siglo, donde el aurinegro buscará un triunfo que lo clasifique a la próxima fase de la Copa Libertadores. Liverpool, Nacional y Juventud de las Piedras van a definir el domingo desde las 3 de la tarde el título del torneo Apertura, que tiene al Negri Azul líder con 29 puntos, escoltado de Nacional con 28, el Pedrense 27 por la última fecha del campeonato. El Negro de la Cuchilla recibirá a Cerro Largo en Belvedere y el Bolso a Defensor Sporting en el Gran Parque Central. El equipo de Las Piedras, en tanto, visitará Progreso en el Parque Paladino. El conjunto de Joaquín Papa será campeón en caso de ganar, mientras que el elenco de Pablo Peirano y el del argentino Diego Monarriz esperan que el Negro Azul tenga un traspié. Consultado acerca de quién saldría campeón el domingo, Raúl Yuria, dirigente tricolor, dijo que será Nacional, algo de lo que no tiene dudas. Lo que no me seduce, dijo, es depender de otros resultados, pero vos fíjate cómo venía Liverpool, invicto, y después dejó puntos en los últimos 2 partidos. Caballo que alcanza, ganar quiere. A mí todo este tipo de dichos me ayudan, dijo este hombre, y bueno, le quiere meter con todo. Esto lo ha dicho aquí, en Carve Deportiva. Cuando le preguntaron sobre si hincharía por Cerro Largo este domingo, contestó totalmente, e hizo una broma, dice, yo soy hincha de Cerro Largo desde chiquito y un familiar. En básquetbol se definió lo que estaba para definirse. Las finales de la Liga Uruguaya de Básquetbol comienzan este viernes en el Antel Arena, donde seguro estará Nacional, que llega tras eliminar 3-1 en semis a Defensor Sporting. El otro finalista se definió en el gimnasio de la calle San Martín. Las polémicas de la semifinal de básquetbol cobraron que Capalvo pisó la línea. Las polémicas, no las políticas. Las polémicas de la final de básquetbol cobraron que Capalvo pisó la línea y Aguada empató el partido. En los segundos finales del primer alargue se dio una jugada que trajo protestas en la cancha del Aguatero tras una decisión de la terna arbitral, que también dudó de una supuesta antideportiva. Bueno. Finalmente los de la avenida San Martín ganaron 111-99 y de esta manera serán quienes se enfrentarán a Nacional en el Antel Arena en una definición que irá al mejor de 7 partidos y comenzará este viernes también. Y después jugará más gente, hoy no hay, se te lo van a decir a lo largo del día de hoy. El 5 de oro, que se tendría que haber jugado hoy, se va a jugar mañana, porque el domingo hubo elecciones. Así que tenés un cacho de tiempo y no te vayas, porque sin vos ahí, nosotros aquí, ¿para qué? Está hablando Jorge Correa, para comunicarles que de lunes a sábado estamos para servirlos a ustedes. Y les voy a dar un teléfono por lo menos para que lo tengan ahora, rápido. 2208-0071.
080071 y ténganos presente. Saludos. Por la mañana, arriba Cabrales, arriba Cabrales, arriba Cabrales. Y por la tarde, arriba Cabrales, arriba Cabrales. Café Cabrales significa buen café. Estamos a miércoles, estamos a poquito del Día de la Madre. Algún consejo siempre oportuno es el que nos da Jorge Correa de Casa Correa. ¿Cómo estamos, Jorge? Buen día. Buen día a todos. Y yo les diría que no es la primera vez que lo hablo y creo que se los puedo plantear de vuelta, que lo más interesante en el caso de la parte de la televisión, de la parte de los TV LED, es muy importante tener en cuenta las pulgadas de acuerdo a lo que ustedes tienen ya. Si aquellas personas que ya tienen un 24 pulgadas de antes, yo diría que pasaran un 32. Si pueden tener un 32 y pueden pasar a un 40 o un 43, sobresaliente mejor. Y se están dando hoy por hoy los 85 pulgadas, es como tener el cinemascope en la casa, tener la posibilidad de ya gente mayor, gente que no sale, pero sí quieren disfrutar de tener como si fuera que estuvieran en el cine. Eso también es muy importante porque se está dando mucho tener aparatos sumamente amplios. Para que tengan una idea, si hablamos de un Samsung que lo tenemos en promoción en 85 pulgadas y yo le hablo de $2.400, que está 399 menos de lo que vale, solamente es llamarnos por teléfono y lo encaminamos todo. Por decirle un 85, porque si le digo un 65, un 60, 55, 50, no hay problema. Todas las medidas se lo estamos entregando sin ningún problema. Pero de todas formas, por ejemplo, a las personas mayores que ya tenemos el desgaste normal de la vida en nuestro cuerpo, que es totalmente natural y con nuestras dolencias, si es posible económicamente saltar de siempre una pantalla más grande que la que tienen, están beneficiando a la vista, a la visión. La fuerza menos, no sé si me explico desde el punto de vista médico. O sea, hasta ahora se arreglaron, perfecto, pero ya, capaz que ya cumplió ese aparato, ya se está descomponiendo y quieren otro nuevo, salten a una pantalla mayor. Los precios están, sinceramente, muy bajos, han bajado tremendamente, capaz que hace un año, 2 y 3 para atrás eran inaccesibles y hoy está mucho más a la altura de la necesidad de nosotros, y por supuesto que se los entregamos en su casa. Generalmente la costumbre nuestra es armarlos en la empresa nuestra, que ya se revisa que estén en condiciones, y a su vez ya dejárselo programado en la parte de la televisión nacional, para que ya quede funcionando, para no perder tiempo en programarlo en la casa. Simplificar los trabajos y ya cuando vamos, es sacarlo de la caja y ya ponerlo arriba de esa mesa que ustedes quieren. Muchas personas están colocando los colgados. Evidente que si es posible, mejor todavía. Pero eso, ¿con qué se soluciona? Con lo que siempre les digo yo. Las medidas, en el caso de agrandar, y estamos medio justos, ¿dónde apoyarlo? Las medidas de esa mesa, de ese placar, de ese modular, y ahí nosotros nos dedicamos a recomendarle cuál le cabe exacto por las patas de los televisores. Así que San Martín 3155, esquina Fomento. Y con los teléfonos, porque aparentemente se estaría dando lluvia, capaz que en la semana. Bueno, para eso estamos nosotros con los teléfonos. El celular de WhatsApp 098 130 001 098 130 001. Y los teléfonos de línea uno 22, ¿sí, Julio?
Uno es el 22080071, 22080071, y el otro que termina en 4 es 22007514, y por supuesto que estamos a la espera. En un ratito estamos ya a disposición. Solo en Óptica Brioso encontrás esta promo excepcional. Multifocales Essilor con antirreflejo y armazón incluido desde 12.990 pesos. Te esperamos en San José 1260. Óptica Brioso. Cambia la óptica de tu vida. Hola, ¿cómo andás? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Quería preguntarte si tenés multiplexores inerciales para propulsores de naves Warp. Justo este fin de semana quería ir a visitar unos amigos al cuadrante Gamma. Ajá. Y bueno, no me están dando el mío. Justito, me quedan 2. ¿Querés los 2? Salvo que nos pidas algo de otro mundo, en Agrohouse tenemos todo para tus mascotas y tu jardín. Abrimos regalando. Ruta interbalnearia kilómetro 40, a 100 metros del semáforo de Marindia. Llámanos al 4376-0007. Agrohouse, agropecuaria y pet shop. Somos la nueva movida. En estos días el doctor Jorge Patpatian nos ha puesto frente a una realidad que a veces no se quiere ver. Nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros sobrinos, quien fuere, chicos, adolescentes, pueden estar sufriendo mucho de tal manera que sean quienes ocupen en algún momento, así lo han mostrado los números, hasta el 30% de lugares en el hospital Pereira Rosell, hospital pediátrico. Y nos decía el doctor Patpatian, hay muchos factores que pueden incidir para que ese corazón esté pistoneando mal y que después se afecte toda una vida, ¿no? ¿Dónde está ese hijo? ¿Qué pasó con los papás? El núcleo familiar que no ayuda. Es todo un cóctel explosivo esto, doctor Patpatian, ¿verdad? Buen día. Buen día, Julio. Sí, y justamente cuando nosotros pensamos en estas estadísticas, estamos responsabilizando a los adultos. ¿Por qué? Porque es claro, no entendemos que esto sea una enfermedad congénita, hereditaria o de origen cromosómico. Esto es ambiental. ¿Y cuál es el primer ambiente de un niño? Su familia. Y como decíamos en programas anteriores, el único título que recibe una persona antes de haberse preparado, antes de haber tenido experiencia, es el título de papá o de mamá. Pero quiero decirte algo, Julio, que tú lo sabes muy bien, ¿no? Hoy la maternidad y la paternidad tiene poca prensa. Tiene muy poca prensa. Y por ahí vamos, por ahí vamos, porque los hijos a veces son estorbos en los proyectos, son estorbos en los planes. Fíjate que cuando hace aproximadamente, yo diría, por decir una cifra, hace 50 años, un matrimonio no tenía hijos, se le preguntaba por qué. ¿Qué pasa? ¿Por qué no tienen hijos? Porque un matrimonio hace 50 años, evidentemente, el fruto, como fruto del amor y como resultado de una integración vincular, los hijos eran la frutilla de la torta, ¿verdad? Hoy tenemos otro mensaje, hoy tenemos otro speech. Hoy es totalmente lo contrario. Fíjate, la sociedad se pregunta, cuando un matrimonio tiene hijos, se le interroga, ¿y por qué no tuvieron? ¿Cuál ha sido la razón por la cual tuvieron hijos? ¿Por qué? Porque ser madre hoy es una profesión de segunda categoría, y esto es lamentable, pero esto trae consecuencias en la vida de las nuevas generaciones. ¿Y cuál es la clave entonces? Para entender la tremenda responsabilidad que nosotros como padres, como madres tenemos, y particularmente aquellos que trajimos nuevas generaciones al mundo. Bueno, yo creo que hay 3 o 4 cosas, Julio, que en esta mañana yo quiero poner como tips y resaltar. Primero, yo tengo que tener una buena actitud hacia mí mismo como persona. Cuando una persona no funciona bien, cuando una persona está deteriorada emocionalmente, cuando una persona tiene dificultades en su estado de ánimo,
cuando tiene problemas mentales. Uno puede decir, no, yo no estoy loco, yo problemas mentales no tengo. Sí, pero vivís en angustia, vivís en depresión, vivís con pastillas para dormir y pastillas para levantarte. No tenés una buena actitud ante la vida, aumentás 20 kilos de peso, y esto, mirá, te lo digo, Julio, porque yo lo veo en los pacientes, lo veo en los pacientes, estoy cansado de ver pacientes que me dicen, desde hace 6 meses aumenté 15 kilos, me eché al abandono. Bueno, una persona así, que no tiene una estima personal adecuada, que no ha resuelto realmente sus dificultades emocionales, no puede ejercer la paternidad de una forma adecuada. Entonces, mirar primero la llaga que tengo, dónde me aprieta el zapato para poder tener una buena educación y una buena crianza en aquella responsabilidad que yo asumí. Entonces, esto me lleva de la mano a pensar, en segundo lugar, a tener una buena actitud en mi rol como padre, como madre. Yo tengo que ser consciente de mi responsabilidad, tengo que ser consciente de la gravitación que significa mi vida, mi ejemplo, mis vínculos en la vida de mis hijos. Saber que lo que sembremos es lo que vamos a cosechar. Si yo siembro violencia, voy a cosechar violencia infantil. Si yo siembro negativismo, pesimismo, voy a cosechar lo mismo en la vida de mis hijos. Entonces, ser consciente que yo tengo una tremenda responsabilidad como padre cuando asumo ese rol. Y también, por supuesto, yo tengo que tener una actitud saludable frente a los hijos. Cuanto mejor sea nuestro vínculo con ellos, más salud emocional tendrán. Nos encontramos en la próxima, doctor Papatián. Con mucho gusto, Julio, recordándoles a cada uno de nuestros oyentes que la salud del cuerpo es la tranquilidad del alma. Reitero que hoy y hasta el viernes es duelo. Ha decretado el gobierno duelo. ¿Esto qué implica? El nacional o los 3 a media asta en las oficinas del Estado y quien quiera en el ámbito privado. A las 10 de la mañana saldrá el cortejo hacia el Palacio Legislativo. Ahí el funeral. Habrá oportunidad de estar en los últimos momentos aquí con José Mujica. Y estos cuerpitos se retiran. Si Dios nos da vida y salud, mañana a las 6 volveremos por la 10:10 para festejar la vida.